Aquí comienza esta nueva entrega de la Conexión Digital. En este momento presentamos la Conexión Digital Meridiana de Telesur. Bienvenidos, bienvenidas. Hablemos de fechas. Este próximo 7 de octubre, faltan 5 días. Brasil va a vivir unas nuevas elecciones. Se va a escoger al presidente, pero también a diputados estadales, federales, senadores y gobernadores. ¿Usted sabe cómo funciona el sistema electoral en Brasil? ¿O qué necesitan, por ejemplo, los candidatos para ganar? Preste mucha atención porque Telesur se lo explica. Hola, bienvenidos. Hoy empezamos una serie de videos sobre las elecciones en Brasil y también sobre algunos aspectos políticos y sociales de este país latinoamericano. En Brasil se realizan elecciones a cada 2 años y para este 7 de octubre serán electos, además del presidente de la República, diputados estaduales, federales, senadores, gobernadores de 26 estados y del Distrito Federal. Para ganar una elección en Brasil, el candidato del Ejecutivo, en este caso los gobernadores y el presidente de la República, necesita tener 50% más 1 de los votos válidos. En caso de que no alcance este número, pasaría a segunda vuelta, que ahí sería el sistema proporcional de 50%. Ya para el legislativo el sistema es diferente, es lo que llamamos allá voto proporcional de lista abierta de partidos políticos, que tú puedes votar tanto por candidato como por partido político. Sumados juntos es lo que define la cantidad de escaños que este partido va a tener dentro del Congreso Nacional, pero también de las asambleas estaduales. Brasil es válido acordar que son mandatos de 4 años con derecho a una reelección para los cargos del Ejecutivo, y para el Legislativo esta reelección es de forma ilimitada. Ahora quisiera también hablar un poquito del histórico de elecciones en Brasil. Esta es la elección número 9 para presidencia de la República. Acordemos que el país pasó por un largo periodo de dictadura militar que duró como 30 años, entre el año 1964 y 1985. Enseguida de que termina la dictadura militar, el primer gobierno no fue por voto abierto, sino por voto indirecto, que fue electo el presidente Tancredo Neves, que no llega a asumir la presidencia, pues muere un día antes de que pudiera asumir por causa de enfermedad, y asume su vice, que era José Sarney, que sí gobierna el país por 4 años. El país solamente vuelve a la estabilidad política en 1994, cuando el entonces candidato Fernando Henrique Cardoso gana la presidencia de la República y gobierna por 8 años. Enseguida viene Luis Inácio Lula da Silva, Dilma Rousseff, y este periodo de instabilidad se cierra en mayo de 2016, cuando Dilma Rousseff es afastada del gobierno para sufrir el proceso de impeachment. Entonces, una de las importancias de esta elección del año 2018 es el chance del país de volver a la democracia. Un presidente finalmente será electo en el país y podrá gobernar el país de nuevo en cierta estabilidad política, no solamente para presidencia de la República, sino que también para el Congreso Nacional, un Congreso sumamente cuestionado por la sociedad brasileña. Bueno, nos quedamos por aquí, aguarden los próximos vídeos que volveremos en breve. Muchas gracias. La explicación de la mano de Fania Rodríguez en Telesur. Recuerden que estamos en redes sociales y nuestra página web www.telesurtv.net. Allí todos esos trabajos especiales. Revisemos. Prensa internacional, portal El Confidencial. También le están haciendo el seguimiento. Mira el titular. Serán las mujeres quienes decidan si Bolsonaro es el próximo presidente de Brasil. ¿Por qué? Bueno, preste mucha atención porque más de la mitad del electorado en Brasil es femenino y 23% de este aún no sabe a quién votar según este medio de comunicación, pero pocas expresan su preferencia por un candidato ultraderechista, machista y homófobo, y bajo el lema El No, que en portugués se escribe como El Ñao, decenas de miles de mujeres han salido a las calles durante las más recientes jornadas para demostrar su profundo rechazo, el rotundo rechazo a la candidatura del político de extrema derecha Jair Bolsonaro, que concurre por primera vez a la presidencia de Brasil. Ellas suman cerca de 52.5% del electorado, es decir, cerca de 77.3 millones de los 147 millones de votantes que existen
en Brasil. Para varios analistas políticos, el voto de las mujeres en Brasil será prácticamente decisivo este próximo 7 de octubre, cuando los habitantes del país más grande de América Latina escojan al nuevo presidente, además de 27 gobernadores, 513 parlamentarios y 54 senadores. Otro medio de comunicación, nos vamos hasta la mayor de las Antillas. Portal cubano Radio Rebelde afirma Lula que en octubre se podrá rescatar la democracia en Brasil. El expresidente del gigante suramericano, Luis Ignacio Lula da Silva, ha destacado recientemente que durante este mes de octubre se tiene la oportunidad y la posibilidad de rescatar la democracia otra vez. Lo ha hecho mediante una carta. Allí el expresidente asegura que las elecciones de este venidero 7 de octubre serán una oportunidad de oro para rescatar la democracia en su país, que está encerrada en uno de los periodos más vergonzosos de la historia y los más sufridos por la gente en Brasil. Explica en una carta que fue dada a conocer hace una jornada, hace solamente un día, por los medios de comunicación en Brasil, que con esas elecciones se va a decidir entre dos proyectos de país: uno que promueve el desarrollo con inclusión social y otro en la que la visión del desarrollo económico es siempre para hacer ricos a los más ricos y pobres a los más pobres, publica Luis Ignacio Lula da Silva en esta carta que fue dada a conocer por los medios de comunicación en el gigante suramericano hace algunas horas, hace ya un día. Hay trabajos especiales. Revisamos el portal de la casa, www.telesurtv.net, porque hay un material de referencia que queremos mostrarlo de inmediato, que tiene que ver con todo lo que ha ocurrido en Brasil y lo que se espera y ocurra. ¿Cuáles son los posibles escenarios? Por ejemplo, trabajo que destacar: el declive de Brasil con Michel Temer. Vámonos a las cifras. El Producto Interno Bruto cayó 3.60% en el primer año de gobierno, y eso que ya tiene prácticamente 2 años en el poder. La congelación del gasto público por 20 años se hizo una realidad. Además, se dio con el despido de miles de funcionarios públicos, con la privatización de numerosas empresas que en un principio eran públicas. Hay una deuda pública ahora que alcanza cerca del 84% y el déficit fiscal de cerca de 28 millones de dólares, que corresponde a 1.16% del Producto Interno Bruto. La inflación interanual para Brasil es de 4.39%, mientras tanto la producción industrial con Temer en el poder cayó 6.6%. La reforma laboral acabó con derechos conquistados por los trabajadores durante los últimos 30 años. Ahora, vámonos al detalle. Más informaciones que también son destacadas en nuestra multiplataforma. Recuerda que estamos a un solo clic de distancia. www.telesurtv.net. Las privatizaciones de Michel Temer. Muchos dicen prácticamente Brasil está en venta. ¿Por qué? Bueno, el gobierno de facto de Michel Temer impulsó la privatización del patrimonio público durante este 2018. 14 aeropuertos, 13 puertos, cancelación de las rutas, 4 hidroeléctricas de la compañía energética en Minas Gerais. Los pozos de petróleo más productivos de Brasil también fueron privatizados. La Casa de la Moneda también fue privatizada. Las compañías de almacenes en diferentes industrias también fueron privatizadas en Brasil. Además de las tarifas de la telefonía pública gratuita, que pasaron ahora a la empresa privada Anatel. Esa información está detallada en nuestra multiplataforma digital en www.telesurtv.net. Hay más informaciones, también están nuestros corresponsales en el lugar de la noticia. Recuerden que esta es una cobertura especial de Telesur. Estamos en redes sociales como @telesurtv, y también las plataformas digitales están nuestros corresponsales haciendo el seguimiento correspondiente a todas estas informaciones. Las elecciones generales aquí de Brasil. La primera elección luego del golpe de Estado contra la presidenta Dilma Rousseff en un proceso de impeachment sin pruebas que ha sido denunciado por los movimientos sociales de Brasil y del mundo, y también por juristas importantes aquí de este continente, que fue un proceso de golpe parlamentario, judiciario y también un golpe mediático. Luego llegó Michel Temer con sus políticas neoliberales, políticas que han congelado por 20 años las inversiones públicas y también han retirado derechos históricos de los trabajadores por medio de la reforma laboral. Este año, 7 de abril, han detenido al principal candidato de las elecciones presidenciales aquí de Brasil, Lula da Silva, que según muchas encuestas ganaría en la primera vuelta. Ahora,
este mismo escenario es el escenario que enfrentan los candidatos aquí a la presidencia de Brasil. De un lado está Jair Bolsonaro de la extrema derecha, del otro lado está Fernando Haddad del Partido de los Trabajadores y también que promete hacer un gobierno como lo de Dilma y como el gobierno de Lula da Silva. Pero tenemos que esperar hasta el próximo domingo, cuando cerca de 150 millones de brasileños votarán por su próximo presidente o presidenta. Brasil decide, Telesur está presente. Estamos en el lugar de la noticia. Más publicaciones de nuestros corresponsales. Revisamos la cuenta en Twitter de Ignacio Lemus, corresponsal de Telesur en Sao Paulo, en Brasil. El ministro de la Corte Suprema, Lewandowski, autoriza la inmediata entrevista del diario Folha a Lula en la sede de la Policía Federal, donde se encuentra preso. Esta sería la primera entrevista y con posibilidad de grabación en video. Y nos mantenemos atentos a esta información. A otras informaciones. Hablamos ahora de la República Bolivariana de Venezuela tras los anuncios del presidente Nicolás Maduro sobre la activación del Petro, la primera criptomoneda venezolana, ahora en interacción con al menos 6 casas de cambio internacionales. El jefe de Estado informaba hace un día que a partir de la fecha de ayer, 1 de octubre, la criptomoneda Petro comenzó el funcionamiento de compra y venta, ya lo decía, en al menos 6 casas internacionales de criptomoneda. Vamos a revisar de inmediato parte de esta información desde el portal de la casa, www.telesurtv.net. La pregunta que muchos se hacen, bueno, ¿yo cómo puedo acceder a un Petro, que es la primera criptomoneda venezolana? El detalle, entérese, usted puede hacerlo entrando a nuestra multiplataforma y allí toda la información. El Petro podrá ser adquirido por personas jurídicas naturales desde su portal web www.elpetro.gov.ve. Servirá como una moneda digital en el mercado nacional e internacional con todos los avales correspondientes. Pero ¿cuáles son los pasos a seguir para obtener el Petro? Bueno, pues la compra de la primera criptomoneda venezolana o la primera criptomoneda de América Latina incluso se puede realizar desde su página oficial. Ya le daba la cuenta www.elpetro.gov.ve y digo telesurtv.net porque esta información usted la puede conseguir en nuestra multiplataforma. El proceso de compra directa a través del portal web estará habilitado en los próximos 15 días hábiles. La compra se podrá hacer en divisas convertibles, en monedas como yuanes, por ejemplo, el rublo ruso, euros y también en rupias. También se podrá intercambiar con otras criptomonedas como el Bitcoin, por ejemplo. ¿Qué se puede hacer con el Petro? Vámonos de inmediato al detalle porque con el Petro usted puede hacer, por ejemplo, la compra de más Petros. Desde el portal de los criptousuarios podrán convertir su dinero fiduciario en Petros para así comenzar a disfrutar de las funcionalidades del blockchain. La adquisición de Commodite del Estado a nivel mundial se podrán adquirir diferentes servicios venezolanos con este cripto soberano. Transferencias entre criptousuarios, pagos recurrentes, por ejemplo, a través de los contratos inteligentes, los criptousuarios podrán afiliar el pago a sus servicios, los históricos de movimiento. Por ejemplo, un usuario puede mantenerse siempre informado con un histórico detallado de cada movimiento realizado del Petro, como aparece, por ejemplo, en las cuentas de los diferentes bancos, las cuentas online. Usted se va a un histórico de movimientos y ahí usted puede revisar cuáles son las transacciones que se han realizado durante las últimas jornadas, dependiendo de la fecha que usted seleccione. Además, la cotización de la moneda digital. Con la solución innovadora del Petro, los criptousuarios podrán mover y convertir sus fondos en cualquier otra criptomoneda o una moneda fiduciaria. Revisamos rápidamente prensa venezolana, portal de la radio, YBKE Mundial. Vamos a ver cómo titulan desde esta plataforma. Según informado por el presidente Nicolás Maduro, el petróleo venezolano será comercializado en Petros. El presidente de Venezuela solicitaba al ministro de Petróleo, Manuel Quevedo, a llevar a cabo una transformación del nuevo sistema de intercambio internacional con los socios venezolanos que compran el combustible nacional. Indicaba que la gasolina, especialmente para el sector de la aviación internacional, debe ser vendida en Petros de forma inmediata. Además, el presidente de Venezuela instruyó al sistema autónomo de notarías y registros que el Petro, como ya está legalizado como unidad de cuenta en la República, como moneda venezolana, debe permitirse y promoverse la venta de bienes, inmuebles en el criptoactivo, a la vez que denunciaba que en Venezuela se venden estos bienes en monedas como el dólar y se hace de forma ilegal y flagrante. Se pronunciaba el propio presidente de la República, Nicolás Maduro. Revisemos de inmediato parte de esta interacción que ha hecho en redes sociales. Trinaba, nació el Petro, Venezuela se abre al camino del futuro, iniciando una nueva etapa en la historia económica y monetaria del país.
Trina el presidente, tomamos importantes decisiones para hacer de nuestro criptoactivo el epicentro del desarrollo de nuestra economía. Además, está acompañado este trino de material audiovisual de referencia. En directo, Luis Tavera tiene más detalles. Vamos a ver. Nicolás Maduro anunció la activación de intercambios de la criptomoneda venezolana El Petro y el fácil acceso que tendrán los venezolanos a través del portal web petro.gov.be con pasos sencillos para poder ser integrados a esta transacción en el marco del plan de recuperación, crecimiento y prosperidad económica. Las inversiones estarán encabezadas por 6 casas de cambios a nivel internacional, quienes estarán a la vanguardia de todas estas intercambios que estarán también protagonizando el pueblo de Venezuela. Ahí el reporte con nuestro corresponsal en Caracas, la capital de Venezuela, con Luis Tavera. A otras informaciones, vámonos nuevamente a las redes sociales. Hay información de referencia de Perú. Publica nuestro corresponsal Jaime Herrera, 95 venezolanos esperan autorización del gobierno colombiano para el 5º vuelo del avión Vuelta a la Patria, para que este 5º vuelo llegue a Lima, para así repatriar a estas 95 personas hasta la República Bolivariana de Venezuela. Y acá está la publicación. Permanecemos aquí en los exteriores de la Embajada de Venezuela en Lima y hasta el momento 95 venezolanos permanecen esperando poder acudir al aeropuerto Jorge Chávez y abordar el 5º vuelo del plan Vuelta a la Patria que parte de Lima a Caracas. Esto debido a que el gobierno colombiano hasta el momento no ha autorizado el uso de su espacio aéreo y lo que viene retrasando por algunas horas este vuelo, el que podría salir en horas de la noche de hoy, según indican aquí en la Embajada de Venezuela en Lima. Esto mientras se soluciona este impasse administrativo que casualmente el día de hoy sucede pese a todos los trámites realizados con antelación y pese a que esto se ha realizado también de manera cotidiana. Cabe indicar que entre los 95 personas que el día de hoy están abordando este vuelo hay bastantes personas que dan como testimonio el haber llegado al Perú en busca de empleo, pero que sin embargo no lo encontraron y que acá se encontraban en precarias condiciones y obviamente eso los impulsó a regresar a su patria y poder participar de la mejora de su nación y poner el hombro para sacar adelante a Venezuela por esta guerra económica que genera la situación económica que actualmente padece. Nosotros vamos a seguir informando desde acá en la Embajada de Venezuela en Lima. Información en desarrollo. Jaime, gracias. Avanzamos. Más noticias. Revisemos de inmediato. Esas imágenes eran de la década de los 60. En 1968, un grupo estudiantil en México levantó la voz por una lucha de libertad democrática que culminó en un acontecimiento que durante esta jornada hoy día aún sigue resonando. Han pasado 50 años, hay 50 años de distancia, medio siglo. Este 2 de octubre se conmemora el movimiento estudiantil de 1968 con el objetivo de dignificar la memoria, fomentar el diálogo e invitar a la reflexión. Revisemos de inmediato, Prensa Mexicana, el diario de Querétaro. Mire cómo están publicando. 2 de octubre, no se olvide. Estamos hablando de una matanza, de la masacre de Tlatelolco. Con una gran exposición, el movimiento estudiantil conmemora los 50 años en el Museo Región ese acontecimiento. Es una muestra gráfica a partir de diferentes fotografías y notas periodísticas que dan cuenta de las situaciones previas al 68, la cronología del movimiento y los alcances que tuvo ese mismo movimiento estudiantil. Tendría como ejes rectores el contexto internacional, nacional y también local, el mundo y sus contrastes, la expresión, la tensión y la represión, que fue en lo que terminó con la cronología de este movimiento y ecos del 68. Este Museo Nacional tiene como finalidad, a partir de esta exposición, mostrar los sucesos más relevantes de la historia contemporánea mexicana, como es el caso, por ejemplo, del movimiento estudiantil de 1968, en el que los jóvenes, principalmente los jóvenes, cientos de ellos, fueron protagonistas. Sus voces pugnaban por la ruptura
de los viejos esquemas donde sus anhelos de libertad y cambio hacían que imaginara prácticamente lo que era imposible en un México que se ha caracterizado durante todos estos años por el autoritarismo. Allí la publicación del Diario de Querétaro. Prensa mexicana, la seguimos revisando, portal sdpnoticias.com. Iluminan rectoría con un nunca más a 50 años del 68. La Universidad Nacional Autónoma de México, una de las principales casas de estudios superiores, ha apagado las luces de la torre de la rectoría para proyectar así una instalación lumínica con el número 68 y con la frase nunca más. Y eso lo han hecho como un recuerdo de la masacre de ese año, del 68, durante la presidencia de Gustavo Díaz Ordaz. La instalación se apegó a esta acción durante la medianoche de este 2 de octubre. Comenzaba ya este 2 de octubre, primera hora, a medianoche, en conmemoración de los 50 años de la represión en Tlatelolco, y allí fue donde apagaron las luces. Ahora se prevé una marcha durante la tarde de este 2 de octubre. Tiempo local a las 16 horas en Ciudad de México. Saldrá desde el emblemático lugar, desde Tlatelolco, hasta llegar al Zócalo de la capitalina Ciudad de México. Las actividades por este aniversario comenzaron ya hace algunas horas con un performance de los alumnos de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Universidad Nacional Autónoma Metropolitana en la Plaza de las Tres Culturas. Más noticias en directo, Pablo Pérez. Es 2 de octubre aquí en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco y resuenan las caracolas, pues desde muy temprana hora hay grupos de danza mexicana, danza azteca, que están llevando a cabo diferentes rituales de purificación, de limpieza y de memoria. Esta es una de las muchas actividades desde que a primera hora se izó la bandera a media asta en señal de luto por los más de 400 estudiantes que fueron víctimas aquí hoy hace 50 años. También se llevó a cabo una guardia de honor allá atrás junto al monumento de las víctimas que lleva aquí ya 25 años, presidida directamente por el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, de la cual pues también tomó parte su gabinete. Y bueno, en unas palabras que él dirigió a la gente aquí reunida, dice Andrés Manuel López Obrador: la mejor manera de honrar a los estudiantes, a los jóvenes del 68, es luchar todos los días para que en este país haya justicia social. Bueno, pues esta es, digamos, una de las tantas actividades. Todavía estamos esperando al acto cultural político que se llevará a cabo a partir de las 2 de la tarde, 1:30, 2 de la tarde. A las 4 de la tarde, la tradicional marcha con rumbo al Zócalo, donde se entonará nuevamente la consigna: 2 de octubre no se olvida, a 50 años de la matanza de Tlatelolco. Pablo, gracias. Revisemos de inmediato otras informaciones. Hay muchas reacciones encontradas. Eso es lo que ha generado el decreto del gobierno de Colombia, que da luz verde así a la incautación de la denominada dosis mínima de drogas en los espacios públicos. Algunos están aplaudiendo esta medida ante el creciente consumo, dicen ellos, de estupefacientes en la sociedad colombiana, con énfasis sobre todo en los sectores más jóvenes. Otros, mientras tanto, están opinando que el carácter de prohibición de esta norma va a aumentar el delito, pero no va a reducir en lo absoluto los niveles de drogadicción que ya están establecidos. El presidente colombiano Iván Duque firmó hace un día el decreto que faculta a la Policía Nacional Colombiana para que decomise cualquier porte de drogas en las calles, incluida la denominada dosis personal, que es la que está legalizada por la propia Corte Constitucional de Colombia. Las normas colombianas no criminalizan el uso personal de hasta 20 gramos de marihuana o 1 de cocaína. Sin embargo, en adelante los usuarios, ya sean ocasionales o crónicos más bien, deberían probar que ciertamente están necesitando estas dosis. Revisemos el portal de la casa, información detallada del titular: Iván Duque penaliza porte de dosis mínima de drogas en Colombia. El mandatario afirmaba recientemente, tras rubricar el decreto, que los colombianos no pueden sentirse cómodos ni mucho menos tolerantes ante el incremento del consumo de las drogas en las ciudades. Decía, es un problema, y señalaba como agravante de la salud pública, pero además como repercusor de muchos caminos de la criminalidad y también un precursor de la criminalidad. Ante esta resolución, las críticas comenzaron a llover sobre Duque, sobre todo de quienes están asegurando que esto solo va a beneficiar a los narcotraficantes
y a los pequeños microtraficantes, pues la dosis mínima aumenta el costo de la droga, dicen muchas personas. En directo, José Manuel Jiménez con más detalles. En Colombia, desde 1994, luego de una sentencia de la Corte Constitucional, era legal el porte de la dosis mínima de cada ciudadano. ¿Qué quiere decir esto? Se podía aportar hasta 20 gramos de marihuana cada individuo si así lo creía pertinente. La Corte basó este fallo en 1994 como el libre desarrollo de la personalidad de los ciudadanos. Con el decreto firmado por el presidente Iván Duque en las últimas horas se echa para atrás toda esa legislación y se vuelve una persecución al eslabón más débil del gran negocio multinacional del narcotráfico, que es el consumidor. Además, se le da posibilidades o potestad a la policía para incautar estas dosis mínimas a los ciudadanos, a realizar requisas y en el debido momento, si el ciudadano no se declara como un adicto, este será trasladado a una unidad de justicia inmediata y será procesado si llegara el caso a tener mayor cantidad de la dosis mínima, pero se le destruirá esa dosis mínima que lleva o que porta en sí. Para algunos expertos, esto es una ley de 1975 que trae de nuevo el presidente Iván Duque, pero para otros expertos también es una medida represiva hacia el consumidor. No todo consumidor es drogadicto, han dicho los especialistas sobre este tema, y también es una forma de evadir la responsabilidad del Estado para tratar este tipo de situaciones, el consumo de droga, como un problema de salud pública y de catalogarlo nuevamente punitivamente como lo hace el actual decreto. Un retroceso en el enfoque de la lucha antidrogas en Colombia. Otros especialistas también dicen qué está pasando con las grandes cuentas bancarias afuera del país, quiénes financian este gran comercio, dónde están esos grandes carteles o esas grandes estructuras del narcotráfico. Nuevamente se golpea el eslabón más débil de la cadena, que es el consumidor en la calle. Una reacción que llama poderosamente la atención, ya antes de despedir, la leo de inmediato, que es un trino que ha hecho la defensora de derechos humanos de Colombia, Piedad Córdoba. Una conclusión: cárcel para los pobres, capos tranquilos. La tal guerra contra las drogas al final terminará de colapsar las cárceles, mientras los grandes capos sí tendrán para un buen abogado si es que los capturan, publica la defensora de derechos humanos Piedad Córdoba desde Colombia. Ahora sí, es 2 de octubre, es el Día Internacional de la No Violencia, un día establecido por la propia Organización de las Naciones Unidas hace ya varios años, en 2007, y lo hizo en conmemoración del nacimiento de Mahatma Gandhi, que luchó en favor de una cultura de paz, una cultura de tolerancia y sobre todo una cultura de comprensión. Imágenes de referencia, con ello despedimos. A ustedes como siempre, muchas gracias, hasta la próxima.